Jorge Apuglión, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runas Sumac Micuy, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Amigo y amiga, ¿qué tal en este preciso instante? Usted con seguridad está junto a su familia o de pronto está en sus actividades o está también disfrutando de que está con vida y junto a su familia. Allí nos incorporamos y gracias por permitirnos ingresar justamente a ese espacio. ¿Por qué nos hemos convocado en este programa que vamos por la tercera edición de Rixinacui TV? Porque hay tantos temas que vemos en las agendas de los medios tradicionales de comunicación, de los periódicos, de las grandes cadenas radiales o televisivas, pero muy poco se trata, se profundiza, se aborda desde diferentes enfoques la situación de los pueblos indígenas, particularmente que están en las urbes, que están en las ciudades. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus problemáticas, con su situación? ¿Qué es lo que ocurre con sus demandas? ¿Qué se está haciendo o qué resta por hacer? Al menos por la profundidad, lo complejo que es este tema, seguramente será una pincelada o algo más como insumos para debates o para temas de trabajo urgentes. Nuestros queridos invitados en esta oportunidad tenemos al sociólogo Pachacuti Macas. Él es investigador, él es especialista en temas de investigación y particularmente en desarrollo social, parte del pueblo Saraguro aquí en la ciudad de Quito. Nos acompaña además la doctora Victoria Salinas. Ella es antropóloga, tiene un certificado internacional en diseño, gestión y evaluación de proyectos, es máster en estudios socioambientales, tiene, por supuesto, un doctorado en demografía. Desde hace mucho rato también haciendo vida en los barrios, haciendo vida en, ¿por qué no decir?, en otras ciudades también que ha tenido esa suerte. Nos acompaña a su vez el doctor Raúl Yazag Hernández. Él es constitucionalista del pueblo quichua, es docente, es investigador universitario y por supuesto académico invitado por varias universidades del país y con seguridad del mundo. Gracias una vez más, estimados amigos, por brindar su tiempo y particularmente abordar este tema. Empezaré por invitar con su primera intervención al sociólogo Pachacuti Macas. Cuando se habla de los pueblos indígenas, de las urbes, es como quizá algo extraño, es algo que está allí, o a qué imagen nos traslada. Muchas gracias, compañero José Atupaña, por la invitación y también pues saludar a este espacio que se ha abierto justamente para que conversar sobre las diferentes visiones que están en este momento
en la sociedad y en el país. La presencia indígena en las ciudades importantes del país, en este caso, creo que se remonta hacia ya, digamos, hacia la década de los 60, hacia la década de los 60 y 70. Tal vez la notoriedad de este fenómeno social se llega como que a tener una mayor visibilidad a partir de los grandes acontecimientos que suscitó pues la presencia del movimiento indígena en el país. Eso como que, digamos, le dio otra mirada a la situación de los indígenas y de los pueblos indígenas de las grandes urbes. Creo que sí, combinando estos dos procesos, pues, antes pues teníamos no había pues una definición muy clara desde la sociedad nacional respecto de lo como comuneros, etcétera, ¿no? Pero no en este sentido que nosotros mismos salimos, digamos, como que a autodefinirnos, a autorrepresentarnos y hacer nuestra propia presencia social, política y cultural en el país. Entonces creo que a partir de esto, pues, las autoridades, los diferentes organismos, la sociedad civil inclusive, pues, han tomado otra mirada sobre la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades. Entonces ahí parece que es como que aparecieran como un fenómeno nuevo, pero como digo, la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades es un fenómeno ya que tiene algunas décadas atrás, ¿no? Importante este señalamiento, sociólogo Pachacuti Macas, de visibilizar de que hay varios momentos. La presencia de los pueblos indígenas originarios históricamente, que tienen, por supuesto, tantos años y quizá de un proceso mucho más reciente por todas las políticas del Estado, de los gobiernos que han ido implementando. Y por supuesto, como resultado de esto, está la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades. Vamos con el doctor Raúl Yazag. Como resultado de la lucha de los pueblos indígenas, por supuesto, que ha costado vidas, que ha costado tanto esfuerzo, muchos de ellos ya no nos acompañan. Sin embargo, están los resultados. Ciertos derechos, determinados derechos, están contemplados ya en la Constitución. Y en ese ámbito, desde el ámbito de derecho, desde el ámbito jurídico, ¿qué es lo que podemos destacar en cuanto a los pueblos indígenas en las urbes? En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta charla con distinguidos invitados y, claro, la cuestión de los pueblos indígenas, como no tengo mucho tiempo, lo que voy a hacer es simplificar posiblemente la discusión del tema, porque, como sabemos, el problema es que se ha creado un estereotipo de indígena, de pueblo indígena, ¿no? Y ese estereotipo, claro, se viene manejando desde la época de la colonia y que hasta ahora subsiste, ¿no? Por eso seguramente José preguntaba al inicio si se puede hablar de pueblos indígenas dentro de las ciudades, dentro de las urbes, ¿no? Y me parece que va mucho más allá de la discusión de lo urbano, ¿no? Porque, claro, los miembros de los pueblos indígenas creo que estamos en todos los espacios, ¿no? En los espacios académicos, en los espacios urbanos, en los espacios rurales, en los espacios internacionales, ¿no? Y de tal manera que me parece que ahí tenemos que construir, ¿no? Nuevas conceptualizaciones de lo indígena y salir de esos estereotipos que subsisten todavía hasta la actualidad
y que eso genera en discriminaciones en todos los niveles, ¿no? Frente a la pregunta, yo creo que efectivamente los derechos no son un reconocimiento simple del poder, ¿no? Los derechos históricamente, especialmente los derechos humanos, son frutos de la lucha de los movimientos sociales y en el caso de los pueblos indígenas, la lucha de los movimientos indígenas. Pero eso no significa que los derechos necesariamente significan una cuestión, una herramienta de emancipación, una herramienta que necesariamente es lo positivo, porque el derecho siempre tenemos que entenderla como un instrumento. Por tanto, si es un instrumento, usted lo puede utilizar como dominación o como también emancipación. Súper interesante cómo el derecho, por ejemplo, es manejado desde el poder, ¿sí? Entonces, desde el poder, el derecho es manejado obviamente para dominar o para mantener el statu quo, ¿no? Súper interesante si ustedes ven y hacen un análisis cuando se reconocen los derechos colectivos, llamados colectivos, obviamente, para mí son derechos de los pueblos indígenas o derechos de los colectivos indígenas, en 1998. Claro, todas las ONGs se centran en financiar a las organizaciones indígenas para que se elaboren las leyes, ¿sí? Pero el resultado, claro, es fatal. Primero porque no hay una claridad de cómo se forman las leyes, ¿no? Porque las leyes son producto de lucha y de acuerdos políticos. Por eso es que es muy importante revisar los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en 1998, y la Constitución eminentemente neoliberal, ¿no? Entonces ahí obviamente hay acuerdos y en ese sentido yo creo que se debe tomar los derechos. Y en el momento en que se financia para la elaboración de las leyes, obviamente las organizaciones se concentran en la elaboración de las leyes y se olvidan de los objetivos para los cuales fue creado las organizaciones como la CONAI y el ECUARUNARI inicialmente, ¿no? Entonces, el derecho manejado de esa manera puede constituir también en una desmovilización, ¿sí?, del movimiento indígena, y en ese sentido creo que ahora, por eso decía, las discusiones son mucho más amplias. Claro, en 1998 se reconoce o se refuerza algunos derechos, o algunos derechos se van disminuyendo, ¿no? De calidad, ¿no? Por ejemplo, una cuestión del derecho a la consulta y participación. Pero en ese sentido, yo creo que la Constitución no hace la diferenciación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Es súper interesante este análisis a la que tú llevas, José, porque desde mi punto de vista no hace esa reflexión. Y ahí es importante el tema de la territorialidad, ¿sí? Y la territorialidad no debemos pensarlo como una cuestión eminentemente de espacio físico, ¿sí? Creo que aquí estoy con un sociólogo y otras disciplinas. Entonces, claro, la territorialidad se puede definir de diferente manera, ¿sí? El territorio, el mismo convenio 169, lo que está diciendo es que es un hábitat, no simplemente un espacio físico de la comuna, de la comunidad, del pueblo, de la nacionalidad, ¿sí? Por eso es que entonces el territorio más bien es en donde los miembros de los pueblos indígenas generalmente realizan actividades económicas, políticas, sociales, religiosas, de toda naturaleza, ¿no? Yo creo que por ese lado se debe trabajar. Ahora, el derecho
que lastimosamente no la ejercemos, digo especialmente desde las organizaciones indígenas, es el tema del derecho a la autonomía. ¿Sí? Ahí hay un problema grave porque, claro, lo que nos hemos concentrado, estoy refiriendo especialmente a los dirigentes nacionales, es a cómo tomar el poder del Estado. ¿Sí? No estoy diciendo que no hay que hacer, pero yo creo que para construir una nueva sociedad basado en donde no haya esas diferencias, yo creo que es importante cómo construir o cómo hacer los cambios desde abajo, ¿no? Lo que se llama la plurinacionalidad desde abajo. Porque yo no conozco, por ejemplo, en el mundo, una revolución, no necesariamente armada, estoy hablando, cuando hablo de revolución, no existe una revolución que se haya dado desde arriba, desde los espacios del poder del Estado. Todos los cambios han surgido desde abajo, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante el tema de cómo, ¿no?, salir de esas clasificaciones, inclusive de lo urbano, de lo rural, ¿no? Y cómo hacer que efectivamente se aglutine a ese proceso de cambio que realmente requiere el Ecuador y el mundo. Porque no es solamente, no es un problema solamente de indígenas y no indígenas, ¿no? Sino un problema de ámbitos y en diferentes aspectos. Y ese es el sistema mundo en el que nosotros actualmente vivimos. Doctor, mil gracias. Qué importante es justamente ver toda esta panorámica de redimensionar y particularmente también resignificar de lo que estamos entendiendo por pueblos indígenas en cada uno de los espacios, o cómo también la presencia en en las prácticas que actualmente los pueblos indígenas están o estamos, como ha manifestado. Sabiendo que hay todo este transcurrir de los pueblos indígenas en las ciudades, escuchando también de lo que en términos jurídicos, en términos ya de derecho, de cuál ha sido el tratamiento, cuáles han sido las concepciones que se han ido manteniendo y cuál la gran tarea del ejercicio que se va avisorando. Bueno, en este marco, desde el punto de vista del movimiento, digamos, poblacional, desde lo que implica, por supuesto, estas mismas consecuencias y sus políticas, ¿qué es lo que nos puede también señalar? Muchas gracias, José, por permitirnos conversar con temas que son muy valiosos y sobre todo vitales, porque es una discusión que realmente ya tiene que tener más enfoques. Que no necesariamente es que la población indígena está aquí, sino que hay que hacer esta visibilización y que en cierto modo no es que no se reconozca eso, es las situaciones que generan eso y los contextos en los cuales se están presentando. Entonces, yo sí considero que es muy importante identificar estos diferentes niveles de análisis como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y uno de ellos yo considero es el hecho mismo de migrar, es decir, que hay una movilización de la población, es decir, y en este caso, circunscribiéndonos únicamente acá a Quito, es muy evidente que nosotros acá tenemos poblaciones indígenas, ¿sí? Y que no solo son de acá, ¿no? Sino, entonces es necesario hacer este reconocimiento primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Desde dónde están saliendo estas poblaciones? En segundo lugar, ¿cuáles son los motivos, las causas para que estas poblaciones se estén movilizando? Y en tercer lugar, ¿cuál es la incorporación? ¿En dónde se están incorporando estas poblaciones? Entonces, hacer este tipo de análisis nos permite entender ya la situación un poco más integral, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque las poblaciones indígenas se están movilizando por algunas causas. Hay varias causas, ¿no?
depende de qué análisis pretendamos hacerlos, ¿no? Que puede ser esto de la ampliación de la frontera agrícola, que sí, que obligaron a las poblaciones a buscarse otros medios, ¿no es cierto? Donde ya tendrían que acceder a otras formas para poder acceder a sus medios de vida. Entonces, claro, ahí hay un primer elemento que tenemos que identificarnos acá, ¿no? Y cuando nosotros estamos analizando estas movilizaciones del por qué se están yendo para otros lugares, también sí es necesario que tenemos que entender la estructura del proceso migratorio, es decir, que cuáles son las características del traslado. Es decir, bueno, ok, se toma una decisión de coger y salir de sus zonas, de sus territorios. Entonces, esto implica que hay ciertas características, ¿para qué? Para irse a otro lugar. Entonces, y aquí nos permite entender el otro elemento, que es a dónde se están incorporando las poblaciones. Muy importante también identificar que aquí es lo que el compañero Raúl lo mencionó. Hay un tema de urbano-rural que sí también adquiere dimensiones para identificar cuáles son las nuevas situaciones que se están configurando son las ciudades, son las ciudades en las que hay este traslado y que tiene que ver en el cómo yo llego hasta allá para realmente generar esta nueva incorporación a estos nuevos espacios y cuáles son los marcos sociales en los cuales ellos se insertan acá. Lamentablemente es interesante, estuve un poco revisando qué información hay específicamente para el caso de Ecuador y los estudios que se han hecho para el caso de Ecuador son mínimos. Es más, respecto específicamente a lo urbano-rural, son mínimos los estudios. Entonces, hay un vacío de información. Es decir, sí, sabemos que hay una población que se encuentra movilizada. Están en estas ciudades grandes o en las ciudades medias, ¿no? Hay esta migración. Sin embargo, ¿cuáles son sus situaciones? ¿Cuáles son sus condiciones en las que se encuentran? Todavía no sabemos. Y estos huecos de información son los que no nos permiten, o a quienes les corresponde, no les permite tomar decisiones. Porque es interesante identificar por lo menos específicamente acá en la ciudad de Quito, hay barrios que corresponden básicamente, que son ubicadas como de un traslado de toda una comunidad acá a la ciudad de Quito. Y claro, ahí hay una dinámica social, un marco social que está respondiendo a esta movilización de las poblaciones. Y aquí entraría lo que hace un momento indicó Raúl, que sí, que la territorialización no necesariamente nos llevamos a ese concepto literal de territorio, sino que ese concepto de territorio, por lo menos poblaciones indígenas, está cargado de otros elementos que son necesarios identificarlos. Es decir, eso responde a una cosmovisión. Claro, tal vez nosotros desde acá, desde la ciudad, decimos, no, ellos ya no están en su territorio, ellos ya no están en su espacio. Pero sin embargo, cuando nosotros podamos verlos, cuando están acá en estos espacios y donde su marco social no solo está respondiendo a que están en una nueva ciudad, sino que también está respondiendo a cómo es su cultura, más enfoques de entender estas nuevas dinámicas, por lo menos permite determinar, como dije en un primer momento, qué incidencia se puede hacer. Es decir, desde las políticas públicas tiene que presentarse una atención a esa población. Y claro, también desde las organizaciones, como tú lo habíamos mencionado en un inicio, José, tú lo habías mencionado, decías, hay un discurso, ¿no? Pero como ese discurso, esa discusión todavía no termina, y lo conversamos, pero lo que discutiremos después. Sin embargo, en este momento, yo sí considero que es un tema crucial
la población que contribuye a la ciudad de Quito es una población que sobre todo tiene necesidades. Y el momento que no la identificamos porque no están en su territorio, creo que le estamos cambiando la configuración de la importancia de la discusión que implica trabajar con las poblaciones indígenas, identificar esta situación, es el por qué se movilizaron, en qué condiciones están para estar acá en la ciudad. Y claro, ¿no? Esta discusión nos permitirá ir reconociendo estas realidades que lamentablemente no hay muchas, por lo menos desde la academia todavía no generado, pero creo que este es uno de los espacios que nos permite, es el hecho mismo de saber cómo está la situación, que nos permite ir desarrollando más discusiones, que creo que este es el ejercicio de este espacio, ¿no? Tenemos un poquito de dificultad, digamos, en sonido por esta débil señal, digamos, de internet, pero vamos a seguir haciendo este esfuerzo por tratar de salir con el programa. Se ha dicho que particularmente la presencia de los pueblos indígenas en los diferentes espacios es innegable. Hay que rebasar justamente esa forma muy reducida, digamos, de conceptuar, de concebir de lo que constituyen los pueblos indígenas, porque no solamente están en un espacio como el área rural, o de pronto están en los mercados a duras penas, como se los señala. Y por otro, en cuanto a las autoridades, en cuanto a los dirigentes que tienen que tomar decisiones en este sentido, ¿qué han hecho, diría yo? ¿Tienen deudas ellos? Y si efectivamente tienen deudas con este sector, ¿cuáles son esas deudas que usted puede visibilizar, que puede traer como reflexiones? En fin, Pachacuti, su turno nuevamente. El tema de conceptualización de los indígenas que nos encontramos establecidos en la urbe, digamos, ha sido, creo que una tarea todavía por cumplir desde distintos sectores, como lo acaba de manifestar Victoria, justamente desde la misma academia no se ha profundizado, ¿no? Tampoco. Y en ese sentido, pues de igual manera, en las mismas estructuras organizativas, tampoco se ha desarrollado una conceptualización, un esquema, ¿no es cierto?, para poderle dar un lugar, el lugar correspondiente, digamos, a la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades, ¿no? Más bien han sido iniciativas propias de los mismos pueblos, de las mismas organizaciones que nos encontramos acá, más bien manifestarnos y dar, digamos, estas ideas, digamos, o estas nociones de que nuestra vida se está desarrollando en este ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario, pues, de que yendo acorde con las tendencias, digamos, de la movilidad, de la movilidad, digamos, de las personas en el mundo mismo, ¿no? En el continente y en el país, pues, entendemos que según el último censo, por ejemplo, tenemos que el 65% de la población del Ecuador vive en las ciudades, ¿no? Pues, y el promedio del continente o de Latinoamérica por el 70% de la población ya urbanizada. Entonces, en ese contexto, pues creo que hace falta, pues, digamos, profundizar más en este entendimiento, en este conocimiento de lo que es la vida de los pueblos indígenas y también, por supuesto, pues, de las causas que están detrás de esta movilidad desde el campo hacia la ciudad, ¿no? Y pues, en ese sentido, también tener algunas respuestas respecto también de las varias necesidades que se van presentando, que se van
digamos, que se debe afrontar, digamos, como pueblos indígenas en este nuevo contexto. Entonces, yo creo que es una tarea todavía que se debe ir discutiendo, que se debe ir profundizando más al interior de las organizaciones. Sin embargo, creo que ya algunos pueblos indígenas ya han dado un paso importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los compañeros de la provincia del Guayas. Ellos de alguna manera, ellos han logrado concretar sus estructuras organizativas en base a sus diferentes formas de asociatividad y pues han logrado hacer su presencia también dentro del movimiento indígena, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un paso bastante importante, que el resto de los pueblos y de las organizaciones que nos encontramos en las urbes también vamos como que siguiendo en esos mismos pasos. Yo creo que es una tarea tanto de las dirigencias nacionales, regionales, pero también creo que en su debida, digamos, medida también, creo que corresponde a los mismos pueblos que nos encontramos en las ciudades, dar, digamos, luces y respuestas sobre lo que somos nosotros en la ciudad. ¿Cuál es nuestro concepto sobre territorialidad, por ejemplo, como decían, ¿no? Los expositores hablaban de una territorialidad que más bien se refiere al hábitat, por ejemplo, hablando desde el tema del derecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es una tarea pendiente nuestra misma, al interior del movimiento indígena, de dar esa discusión y de darnos también, como se ha dicho, el lugar que corresponde a estas nuevas formas, digamos, de presencia de los pueblos indígenas en otros ámbitos. Vamos con escuchando su señalamiento, en cambio, doctor Yazag, quizá en la misma línea de pregunta que realicé a Pachacuti. Bueno, están innegablemente los pueblos indígenas en los diferentes espacios. En el ámbito, digamos, de derechos, ha sido una conquista, obviamente a grandes costos, como usted lo ha señalado, pero ¿qué está pasando? Digo, en términos de representatividad, por ejemplo. En algún momento reciente hubo esa euforia de conformar cabildos indígenas. Y claro, cuando se escucha cabildos indígenas, y en Quito eso fue algo que sonó bien bonito, pero que en la práctica lo que hizo es simplemente reducir a la entrega de un puestito para alguna venta. Y eso de los poquitos que se pudo salvar, digamos. Pero toda una propuesta de la presencia política, digamos, cultural y social de los pueblos indígenas en este contexto urbano se ha perdido. Y así pudiéramos ir haciendo una larga lista, digamos, de estas situaciones. ¿Qué es lo que podría, doctor, igual hacer este señalamiento? ¿Tenemos deudas? ¿Dónde debemos cobrar esas deudas? Prácticamente como pueblos indígenas que estamos en este contexto urbano. Bueno, mi José, creo que topas un tema demasiado complejo y demasiado también sensible, ¿no? Cuando hablas de deudas, que tú puedes analizar las deudas con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar con las deudas nosotros mismos, con las comunidades, ¿no? Y con las autoridades. Y las deudas, si quieres llegar también de las organizaciones con el resto de las comunidades, pueblos y nacionalidades, o puedes ir también al tema de las deudas de la institucionalidad del Estado, ¿no? Yo creo que voy a empezar por el tema del Estado para pensar en la deuda de nosotros mismos. Yo considero y yo sostengo que formalmente nosotros tenemos un Estado
entre otras cuestiones de constitucional, de derechos, justicias, plurinacional e intercultural. Pero eso formalmente. Desde mi punto de vista, nosotros funcionamos todavía como un estado hobbesiano, más o menos, un estado en donde se concentra todo el poder en el Ejecutivo. Por eso es que no hay independencias de las instituciones y las funciones del Estado. No existe independencia, ¿sí? Porque hay una concentración del poder de ese gobierno, ni siquiera del Ejecutivo, sino de los gobiernos indirectos, ¿no? Que gobiernan el mundo. Yo creo que en ese sentido, desde la responsabilidad del Estado, obviamente hay una deuda de construir ese Estado, ¿sí? Ese Estado que no necesariamente tiene que ver con los pueblos indígenas, sino que tiene que tratar de superar todo ese sistema de subordinación, sistema de invisibilización, sistema de explotación, ¿no? Colonial y capitalista que nosotros vivimos ahora. Entonces, yo creo que eso es un trabajo muy amplio que hay que hacer. Y ahí, obviamente, como dije, o sea, por eso es que desde arriba no se va a hacer cambios, sino se logra justamente desde abajo. Y por eso es que yo dejé para el último estas deudas que nosotros tenemos. Yo creo que hay que discutir el tema de las organizaciones indígenas, la CONAIE, la ECORUNARI, las organizaciones provinciales, ¿no? Cómo hacer que realmente estas organizaciones realmente también apoyen a ese proceso de fortalecimiento, ¿no? Y de democratización interna de las comunidades indígenas. Yo creo que esa es una deuda muy grande de los dirigentes de las organizaciones, ¿no? Porque muchas veces lo que nos hemos concentrado es una cuestión político-electoral. Como dije, no estoy diciendo que no hay que hacer política electoral, hay que hacerlo, pero cómo hacer también para no descuidar de estas actividades importantes, ya que la Constitución ha reconocido los derechos, ¿cómo hacemos efectivo? Porque muchas cosas tendríamos que, desde las organizaciones, realmente iniciar el ejercicio de la autonomía, ¿no? Que realmente, por ejemplo, venimos haciendo con varias comunidades, ¿no? O al menos en mi caso concreto, yo trabajo directamente con las comunidades indígenas en ese proceso del ejercicio del derecho a la autonomía. Y es súper importante, y claro, ahí me doy cuenta, efectivamente, las organizaciones o los dirigentes de las organizaciones, claro, ahí no se ve realmente una decisión política de apoyar a esos procesos, ¿no? Porque, como digo, están concentrados evidentemente en el tema más político electoral. Yo creo que eso es una deuda. Por supuesto, también yo creo que también nosotros tenemos responsabilidades, ¿sí? Digo nosotros que estamos en diferentes espacios, ¿no? ¿Cómo hacemos desde cada uno de nuestros espacios realmente ir generando, ¿no? Esas nuevas formas de relaciones personales, sociales, en donde no exista ese tipo de subordinación, ¿no? Esa subordinación colonial. Que también nosotros, como personas, también afloramos, ¿no? Y sacamos de eso en un determinado momento. Yo creo que tenemos que salir de eso. ¿Y cómo hacer nosotros también aportemos a esos procesos organizativos de las comunidades, pueblos y nacionalidades?
no necesariamente en la dirigencia nacional, la dirigencia provincial, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión, pero yo creo que nosotros debemos aportar también desde diferentes espacios. Por ejemplo, José, que está en el espacio de comunicación, cómo generar estas discusiones que estás haciendo aquí, o cómo hacer mayores discusiones de esta naturaleza, ¿sí? O Pachacuti en la investigación, cómo generamos nuevos conocimientos, ¿no? O cómo, de alguna manera, ¿no?, ponemos en debate los conocimientos andinos, la filosofía andina, todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que tenemos muchas temas, ¿sí? Por eso yo decía que es muy importante, inclusive, ¿no?, redefinir lo que es indígena, ¿sí? Lo indígena no hay que confundir con la cuestión de manifestaciones culturales, necesariamente no quedarnos ahí, no quedarnos en la vestimenta, todas esas cuestiones, sino cómo esos conocimientos, por eso es importante el tema de la academia, cómo a partir de esos conocimientos, ¿cierto?, contribuimos a la construcción, que fundamenten justamente esos procesos de cambios que requieren el mundo, la sociedad, el Ecuador y nosotros mismos, también en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras familias. Yo creo que por eso te decía, José, tú estás tocando un tema muy complejo, pero también un tema muy sensible, que realmente amerita que hagamos una autoconciencia empezando de nosotros mismos. Doctor, prácticamente ahí soltamos, ahí soltamos y prácticamente cada uno a ponerse o a hacer su balance. Victoria, ahora, a pesar de que, bueno, ha costado tanto procurar por lo menos de que uno que otro símbolo, de pronto así medio muy morochamente suelen decir, bueno, pues pónganle allá al compañero para que dé un poquito más de color, o sea, hasta de florero, ¿no es cierto? Ya en algunos eventos ponen, para no quedarnos solamente ahí, como dice también el doctor Yasa, que no quedemos en actitos así, si bien son importantes, pero que no quedemos allí. A pesar de esto, ¿cómo hacer que desde un contexto urbano de mayor cuerpo, desde sus tradiciones, desde sus prácticas, desde sus formas organizativas, hay espacio, hay posibilidades de desarrollarlos? Realmente quienes gobiernan la ciudad o quienes gobiernan estos entornos están un poco más receptivos o ya topando un poquito más los puntos sensibles, como dice el doctor Yazag, ya nos caen hasta botellazos. ¿Cómo pueden dar a luces en estos temas? Voy a seguir con el mismo discurso de Raúl, por los temas complejos. No, realmente hay una complejidad muy fuerte y sé que alguien me va a matar, me han de tuitear y me han de decir lo que sea. Quito es una sociedad racista. El Ecuador es una sociedad racista. Y eso se lo puede ver en muchas situaciones. Pero creo que estas discusiones por lo menos nos permite ir identificando, y el momento que ya reconozcamos que lo somos, pues, entonces si ya reconozco que soy racista, puede pasar algo más, ¿no? Hay una nueva discusión que generar. Y el hecho de que la población indígena se encuentre acá, independientemente de los años, ellos cuando se movilizaron acá están con toda una movilización, no solo de cosas materiales, sino de cosas simbólicas, su dimensión de cosmovisión, de cómo están entendiendo, viendo y actuando frente a la realidad,
es otras dinámicas, otras formas de ver a Quito, perdón, de ver a lo urbano o en esas ciudades en las que ya se están encontrando. Y este reconocimiento de ellos, y que creo que juega de dos niveles, ¿no? Porque si bien nosotros como mestizos tenemos que reconocer a la población indígena, también sí creo, y ahora, yo creo que ahora sí es más evidente que hay un empoderamiento de la población indígena. Y eso ha sido de lo que ya mencionaron los dos compañeros, Raúl y Pachacuti. Es de una lucha, no es nomás porque a nosotros nos dio la gana, es realmente de una lucha grande que han tenido porque el movimiento indígena históricamente nos ha dado peleando a los mestizos. Entonces, este hecho de que hay este empoderamiento como población indígena, creo que a nosotros nos da más elementos para hacer ese reconocimiento. Y ahora, y eso se evidenció, puede ser que sea muy inmediatista. Eso se evidenció con lo que pasó en octubre del 2019. Nosotros, la población mestiza, estuvimos con los indígenas, estuvimos con ellos. O sea, hubo ya un reconocimiento que también se expresaba ya antes en las otras manifestaciones, pero fue bastante fuerte. Y que eso se expresó de una u otra forma en las urnas. Tenemos 27 asambleístas. O sea, es decir, este reconocimiento lo vamos haciendo y hay una dinámica muy buena y que ese ejemplo, esa forma de interactuar, lo están haciendo la población indígena. El hecho mismo de hacer estas luchas, estas dinámicas, de hacer presencia, de estar en los medios, de reconocer, de ir y dialogar, a nosotros nos da más elementos de reconocimiento y eso a nosotros nos permite entender estas otras dinámicas, reconocer y saber que ellos están acá. Y si nosotros que estamos en las ciudades, donde también vemos población indígena, ya es más, nuestro imaginario es somos parte de. Y creo que en este momento, independientemente de todos los medios, lo que está pretendiendo ser los medios oficiales, considero que estos espacios de diálogo, que a veces no puede ser necesariamente con nosotros, ¿no? Pero el hecho de que estamos haciendo este reconocimiento, de poder verlos, de saber que hay discusiones, de saber que hay otras propuestas frente a las que tenemos y que ya sabemos y que a quienes representan esas propuestas, nos permite a nosotros entender estas otras dinámicas. Y hacer eso nos permite ya entrar en nuevos procesos ya de interculturalidad, que poco a poco lo vamos a seguir logrando. Y creo que estamos en esas dinámicas, en esas miradas, y hacer ese reconocimiento nos permite hacer un diálogo más recíproco. Es decir, donde ya no solo hay estas miradas, estás solo en el mercado, estás solo para venderme las frutas. No, ya eres un igual. Es decir, ya estás en mi espacio, yo ya estoy también en tu espacio, ya eres parte de. Y claro, aquí es cuando las miradas tienen que ser más horizontales. Y creo que esa es una de las propuestas que son las que tienen que tener un poco más de ingreso en estos espacios de discusión. Y creo que lo que estás haciendo tú en este momento, José, el hecho mismo de que nos tengas aquí a dos mestizos, bueno, asumo que Raúl también es mestizo. No, yo soy quichua. Perdón, ya te confundí, ya cambié. Pero el hecho mismo de que estemos una mestiza y con población indígena conversando significa que estamos estableciendo relaciones interculturales. Y esas dinámicas son las que tenemos que potencializar, porque a veces nos creemos los que tenemos todo el conocimiento. No puedes hablar de indigenismo, no puedes hablar de mestizos. No es así. Estamos en la capacidad de conversar. Y esto es lo que nos permite seguir entablando esto, porque es algo que se construye, no es algo que está así. Y yo creo que eso, y José, tus años de experiencia, te lo está diciendo, a mí también mis años de experiencia acá, como movimiento indígena acá en Quito y en otras ciudades que he estado, me ha permitido decir eso. Esto sí da. Y este empoderamiento que hace la población indígena a nosotros sí es muy importante. Tenemos que aprender a mirar.
Y estos diálogos son los que nos permiten realmente obtener resultados bastante buenos para que tengamos mejores condiciones de vida y de relaciones, ¿no? Claro, cuando digo condiciones de vida también porque el momento de que yo me empodero, si nos empoderamos como población indígena, tenemos las suficientes también ventajas, es decir, de empoderamiento, para poder exigir derechos, porque no es que estamos pidiendo favores, es un tema de derechos. Es decir, como población indígena migrante o como población indígena donde me encuentre, tengo derechos. Y en este momento, en la población indígena migrante, en las ciudades o en las ciudades más pequeñas, no son las grandes, realmente tiene que exigir sus derechos. Aquí en Quito específicamente, estos derechos han sido de una exigencia porque la lucha ha sido ya de varios años. La lucha no ha sido reciente, procesos, hay algunos instrumentos que les ha permitido realmente eso. Pero claro, esto es una dinámica en construcción y creo que lo están haciendo muy bien ahora, simple y llanamente el reflejo de el hecho mismo de que estés aquí tú dirigiendo esto y realmente motivándonos a todos a discutir, creo que es un tema muy grandioso y que reconozcamos que es un tema de territorialidad, desde ese concepto de territorio para la población indígena urbana, no es que no esté presente, responde a otras dinámicas, a otras formas de ver y entender. No porque no tienes territorio como en las poblaciones rurales pueden tenerla, significa que no puede ser parte de nuestro movimiento. Eso que sería que si esos planteamientos se están proponiendo desde las organizaciones del movimiento indígena, consideraría que están en un error. ¿Cuánta población migrante tenemos? Y esa es una dinámica que no solo se ve en las ciudades grandes, esto se ve en absolutamente todas las ciudades pequeñas. Hay una población migrante indígena, sobre todo en la Amazonía, bastante alta, aunque digamos no que la Amazonía está en su territorio. Entonces, considero que decir que eres parte del movimiento indígena porque no tienes territorio, y si no lo eres porque no tienes, consideraría que están desligando a una gran parte de la población indígena y que sobre todo que tiene unas luchas muy fuertes en las ciudades. Gracias, Vicky. Cuando comentabas algunas partes, venía a mi memoria de que hay comunidades que están quedando sin familias, sin poblaciones nuestras, indígenas. Ya están solo viejitos, 3, 4, 5 viejitos, y bueno, ¿qué será dentro de poquísimos años? Pachacuti y amigo y amiga, esto es un conversatorio que lo hacemos por el momento una vez por semana, así que acompáñenos, comparta, comente, entremos al debate, como es la invitación de nuestros directos invitados. Así que volvemos a esta ronda final y siendo un poquito más breves, Pachacuti, ya se ha hecho varios intentos y hay un proceso en cada una de las ciudades. A nivel de la costa han hecho de acuerdo a su propio contexto. En ciudades tal vez Latacunga, Riobamba, quizás Santo Domingo, en fin, pudiéramos irlos haciendo una larga lista. Vicky decía lo propio en la Amazonía. Cada uno tiene sus propias realidades. En los últimos días hemos escuchado algunos comentarios, ya sea en redes o directamente, donde dicen, bueno, hay algo que no hay que dejar fuera. ¿Por qué, por ejemplo, en el sur hacen todavía mingas cuando el gobierno seccional no pone los recursos suficientes? ¿Por qué, en cambio, en el norte no hay mingas y allí hay recursos? Esto digo solo por poner un solo tema. Hay tantas cosas, hay tanto que desarrollar y creo que los pueblos indígenas se han ido articulando de diferentes maneras y no sé si la CONAI y el Ecuarunari, por ejemplo, habrán dado una vueltita por quienes hacen las organizaciones indígenas de Quito, por ejemplo. Bueno,
otra tarea. Quizá, Pachacuti, ¿qué otras tareas a manera de un ejercicio de enlistar podemos dejar para ver si hacemos otros conversatorios o al menos que tomen nota los compañeros líderes, que tomen nota las autoridades, que dejen de estar peleando, por ejemplo, en el caso de Quito, los señores concejales y que empiecen un poco a pensar también que hay población, por supuesto, que dice, vea, nosotros también existimos. Sí, compañero José, creo que, a ver, pero yo pienso primero que debemos como hacer un ejercicio tal vez de cuestionamiento también, tal vez de estas mismas lógicas organizativas desde estas concepciones más liberales, ¿no? De cómo se conforman, de cómo se configuran nuestras organizaciones. Me parece que en los discursos políticos, sobre todo, que están en el ambiente, sea del gobierno que sea, el gobierno anterior, el gobierno que estuvo antes, el gobierno actual, siempre hacen esta distinción y siempre tratan como que de pintarle, digamos, a los movimientos sociales, a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, haciéndole parecer como que una cosa son los dirigentes y otra cosa son las bases. Entonces nosotros creo que nuestra responsabilidad como parte del movimiento es no dar cabida o no hacernos eco más bien de esos señalamientos o de esas concepciones, porque eso yo creo que más bien nos va deslegitimando a nosotros mismos, pues, porque nosotros, o sea, lo que en ese sentido, si vamos en ese mismo camino, pues lo que vamos a hacer finalmente es a decir que, o sea, los procesos eleccionarios, los procesos digamos, que se realizan en las comunidades, en las organizaciones de segundo grado, de primer grado, etcétera, simplemente son, o sea, muy parecidas a las elecciones o los procesos eleccionarios, digamos, que se hacen a nivel institucional. Y creo que en ese sentido el movimiento indígena ha tratado de dar una respuesta alternativa frente a eso. Entonces yo creo que en nuestro propio discurso, en nuestras propias concepciones, creo que al interior debemos ser autocríticos, de cierto, con estas prácticas que más bien se van asemejando a cómo es, digamos, esta estructura institucional, a estas pirámides de jerarquías que se van dando, ¿no? Pero yo creo que contribuiríamos mejor si es que más bien vamos ayudando a orientar a nuestros propios compañeros, ¿no es cierto?, con estos otros elementos de la democracia comunitaria, de la democracia participativa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese sentido sí deberíamos como tener un poco más digamos, ser un poco más minuciosos en eso, ¿no? Y no hacernos eco fácilmente de los discursos políticos, a veces que vienen cargados de muchos intereses, de mucha violencia simbólica, ¿no? Porque para mí hay una violencia simbólica que está por detrás cuando hablan de que los dirigentes de la CONAIE entienden el territorio indígena de tal forma, y las bases entienden de otra manera, y la ciudadanía entiende de otra manera. Entonces, ejercicio de dominación y de lógicas de lo que debe ser la democracia, entonces que digamos nos terminan estigmatizando. Entonces, yo creo que empezando desde ahí, yo creo que la tarea es compartida, es conjunta como todo el mundo andino, indígena. Creo que la tarea las tareas, digamos, que debemos ponernos son conjuntas más bien, más no solamente dirigidos a un cierto grupo de personas que probablemente, digamos, están representándonos en las diferentes organizaciones. Yo creo que una de las tareas básicas es esto, ¿no? Como decía en la intervención anterior, ir profundizando en este entendimiento del territorio y de la territorialidad de los pueblos indígenas. Yo creo que no hay un desligamiento total, no hay una desconexión en el entendimiento del territorio como base material. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La base material es importante, ¿no? Creo que tiene su peso. Y por eso, digamos, muchos de los pueblos indígenas que, a pesar de que nos encontramos en las ciudades, pues nunca olvidamos o tenemos reservado en nuestro calendario siempre un retorno colectivo a nuestras comunidades. Y eso es un reconocimiento a que nosotros sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Así que yo creo que esa parte hay que combinarla también con la territorialidad que se vaya construyendo a nivel de las urbes también, ¿no?
de la resignificación de los lugares y de los espacios que ocupamos, de la apropiación de los espacios que ocupamos cotidianamente en las ciudades, ¿no es cierto?, como un territorio propio de nosotros, de los pueblos indígenas, que son en este caso los lugares del comercio, los lugares, digamos, las plazas públicas, los espacios de participación, los mismos, o los espacios académicos. Ahora hay muchos compañeros de los pueblos indígenas que están ocupando espacios en la academia. Bueno, en un sinnúmero de espacios que se pueden ir, digamos, apropiándose como parte del territorio resignificado en la urbanidad. Pero yo creo que son esas dos cosas. No podemos desligar, o sea, lo simbólico, lo cultural, nuestra propia, digamos, concepción de la solidaridad, de los lazos familiares que se van dando, de apoyo, digamos, aquí en la ciudad, digamos, para la misma supervivencia. Pero eso no creo que deba ser simplemente desligado o desconectado de lo, como he dicho, del otro elemento fundamental que es la territorialidad en el sentido de base material. O sea, por eso digo, o sea, si no, los pueblos indígenas no hiciéramos este ejercicio de que aunque sea 1 o 2 veces al año, regresamos a nuestro territorio, a nuestra localidad, para pues juntarnos y, o sea, como que nuevamente renovar, digamos, este espíritu, digamos, de colectividad, pues, porque si no también, o sea, una comunidad no se construye tampoco, digamos, digamos, sin una base fundamental que es la base material. Entonces yo creo que esas dos cosas es una tarea pendiente de seguir analizando, seguir profundizando, y también teniendo en cuenta los diferentes contextos de los pueblos, de cada uno de los pueblos indígenas. O sea, unas realidades pueden ser los compañeros del pueblo panzaleo, su cercanía con la capital, ¿no es cierto? Los compañeros del pueblo Puruá, un poco más distantes de la capital y un poco, digamos, a unas distancias más o menos distantes de Guayaquil, a Quito, yo qué sé. Los compañeros de más al sur, el pueblo Cañar y el pueblo Saragur, ¿cierto? Estas distancias geográficas también van marcando de alguna manera las dinámicas que vamos teniendo en las diferentes ciudades donde nos encontramos. Entonces, yo creo que eso es también otra tarea fundamental a ir trabajando en los diferentes espacios, en las diferentes asambleas, reuniones donde se vayan, digamos, poniendo en debate esta situación. También pienso que el mismo concepto de territorialidad, ¿no es cierto?, debe ser enfocado desde diferentes aspectos, ¿no? La territorialidad, ¿no es cierto?, también refiere a temas históricos, refiere a temas culturales, a temas políticos, a temas sociales, ¿no es cierto? Justamente estaba viendo yo que en el tema cultural, por ejemplo, en el aspecto cultural de la territorialidad, experiencias de otros países, por ejemplo, del pueblo Nasa de Colombia, ellos también tienen, digamos, su experiencia de hábitat en la ciudad de Bogotá, en la ciudad capital de Colombia, que ellos, lo que dicen, por ejemplo, ellos, que el territorio son ellos mismos. Entonces, eso me llama mucho la atención. El territorio lo llevan consigo a donde vayan. Entonces, es una cosa el tema de la base material, pero también es cómo se va recreando, se va reproduciendo esa vivencia territorial, digamos, antigua, digamos, ancestral, en este nuevo contexto urbano, ¿no es cierto?, con sus condiciones a veces mucho más, digamos, de condiciones mucho más adversas que inclusive en el mismo territorio propio, digamos, de los pueblos. Entonces, yo creo que hay varias tareas, digamos, por realizar. Pero como he dicho, esto tiene que ser una tarea conjunta. Yo creo que tenemos que irlo construyendo los pueblos como responsables, digamos, de nuestra situación actual acá en este contexto, y pues también ir entregando estas elaboraciones teóricas, estas elaboraciones conceptuales a los compañeros que están en el momento dirigiendo las organizaciones y que van orientando, digamos, cuál es el proceso y el camino, ¿no? Gracias, Pachacuti. Y quiero dejar la intervención de Raúl para el cierre. Vamos con Victoria. En esta misma línea, quizá ya hemos hecho un recorrido un tanto panorámico, histórico, jurídico, etcétera. En esta situación, ¿qué tareas desde su experiencia, desde su punto de vista, desde lo que ha podido observar y compartir particularmente,
para que esta presencia de los pueblos indígenas en las ciudades o en la urbe tenga pues este otro nivel de participación, este otro nivel de ejercicio de sus derechos, en fin. Bueno, las tareas dependería, cada actor va a tener su tarea específica. Te voy a hablar desde la academia. Te dije que hice una búsqueda sobre información importante, pues para saber cuál es la situación, y lamentablemente es mínima, es mínima. Específicamente de la migración y para Ecuador son muy pocos los documentos, muy pocos, más bien los documentos son de migración internacional. Entonces, creo que para la academia sí es necesario saber qué está pasando, ¿sí? Otro, para las organizaciones, básicamente yo estoy hablando ya desde la comunidad, desde donde están estos barrios, donde están estos sectores, donde hay la mayor población indígena, o donde ya solo hay población indígena que conforman el barrio. Sí considero que un factor importante para que ellos sean reconocidos es que tienen que hacer una demanda, ¿sí? Entonces, sería interesante que ellos estén en estas dinámicas de diálogo, porque creo que las normas sobre todo el tema de participación ciudadana, es uno de los que está direccionando, y que en este sentido ya va a depender de nosotros hacer las diferentes gestiones para que realmente se pueda operativizar la participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, considero que a las organizaciones ya de base de estos barrios les corresponde también hacer estas luchas, estas demandas, les corresponde también hacer presencia. Sí, ahora también, bueno, estos gobiernos locales, y tal vez me bajo solo a gobiernos locales, porque tal vez ellos son los que están en esta conexión más directa con las poblaciones migrantes indígenas. Entonces también se tiene que hacer esta evidencia de este tipo de población, y que creo que son muy pocos los gobiernos locales que hacen este tipo de reconocimiento. Sí, dice que hacen sus gobiernos, sus programas participativos. Claro, cuando uno ve esos programas participativos, cuando uno los mira, realmente la presencia de este tipo de población son mínimas. Su reconocimiento es nulo el reconocimiento. Entonces considero que sí, también en cierta medida es de doble función, ¿no? Acá las organizaciones tienen la obligación y su derecho de hacer la demanda y hacerse visibles. Y claro, y los otros también tienen, los que toman decisiones, como los gobiernos locales, también pues tienen que hacer estos reconocimientos. Y claro, esta es una lucha, como te digo, que va a depender de cada uno de los actores, y cada uno de ellos va a tener diferentes niveles que realmente tienen que activar estas formas de realmente hacer este reconocimiento de las poblaciones indígenas. Entonces, claro, si quisiéramos hilar más fuerte, diríamos de actor en actor, pero considero que estos tres son importantes. Finalicemos con doctor Raúl Yazaj. Bueno, ahí estamos en este ejercicio de hacer una lista de tareas pendientes para ir ajustando cuentas. Tantas demandas que no están ni de lejos siendo atendidas en las instancias que se deben. Así pudiéramos ir abordando desde el ámbito de la salud. Hoy en día hay médicos indígenas, y no solamente por esa condición, sino porque hay todo un sistema de conocimientos en ese tema, pero que no son reconocidos. ¿O dónde se los hace esa práctica? En algún momento había la Dirección de Salud Intercultural, en fin, que daba cierta esperanza. Bueno, así también pudiéramos ir recordando en otras instancias como el ámbito educativo, por ejemplo. Pero en fin, ¿cómo estamos en términos de ejercicio? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos estamos estancando? ¿O qué tanto estamos tan ilusionados? Una parte ya lo dijo usted, doctor,
de que nos hemos quedado como pueblos indígenas, los sectores populares, los sectores, no sé si llamarlos desfavorecidos o mayoritarios, a ratos también solamente quedando en esta esperanza de ir, ya sea a la asamblea, a la alcaldía, en fin, de otras dignidades, que está bien, por supuesto, y hay que prepararse y hay que formarse, o dónde están esos espacios efectivamente, qué nivel de renovación hay, para otro panel eso. Sin embargo, doctor, desde lo que hemos podido brevemente abordar y lo que usted considere como tareas urgentes. La primera tarea creo que es cómo efectivizar los derechos que están reconocidos en la Constitución. ¿Sí? Hay un problema grave, y ese problema grave es que nosotros no hemos entendido la dimensión de los derechos que están reconocidos en la Constitución. Por eso, inclusive, el viernes se va a dar una charla para los asambleístas de Pachacuti. Pero claro, están planteando cosas que son contradictorias con todo lo que se había planteado en los años 90, 80 y con todo lo que está reconocido en la Constitución. Entonces, la idea sería cómo ejercer esos derechos ya en la práctica, ¿sí? Cómo hacer, por ejemplo, no necesariamente que los asambleístas se dediquen a hacer la ley de la consulta, sino cómo hacer valer, por ejemplo, ese derecho a la autonomía legislativa que está reconocida en la Constitución, ¿sí? ¿Cómo hacemos normas internas de la comunidad que viabilice ese proceso de consulta y no esperar que el Estado imponga un modelo de consulta? Solamente para poner como ejemplo que estoy diciendo. Y yo creo que por ese lado hay muchas tareas, como dije, que hacer ya en la práctica del ejercicio de esos derechos dentro de la comunidad. Yacuti mismo decía, ¿no es cierto? Las organizaciones, claro, las organizaciones tienen un proceso histórico y esas organizaciones surgieron cuando no había todavía los derechos reconocidos actualmente en la Constitución de 1998 y el 2008. Entonces, ¿cómo hacer, cierto, que esos pueblos, nacionalidades, comunidades, no funcionen como personas jurídicas, sino realmente como entidades históricas, políticas, sociales, culturales, con autonomías? Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Por eso es importante el tema de los derechos, pero de los derechos pensado en cómo fortalecer a las organizaciones de base, ¿sí? Yo creo que esa es una tarea fundamental. Yo creo que la segunda tarea, en la que voy a resumir, como digo, no voy a topar todas las tareas, creo que un tema fundamental, Victoria, dijo que la sociedad, Quito es una ciudad racista. Yo diría, todo el Ecuador es racista. Todo Latinoamérica es racista. Todo el mundo es racista. El sistema es racista. ¿Sí? Para no hablar de racismo, voy a utilizar el término de discriminación, para no entrar a la discusión sociológica de qué significa racismo, ¿no? Pero la discriminación, la idea es cómo superar esa discriminación. Todavía hay la idea de que el mestizo es superior que el indígena, o que el mestizo es superior que el afrodescendiente. El hombre es superior a la mujer. El rico es superior que los que no tienen dineros y bienes, ¿sí? Esa idea, claro, es una construcción que se viene dando desde la época de la colonia. Yo creo que la tarea en diferentes ámbitos, empezando desde el ámbito personal, tiene que ser cómo logramos nosotros, primero, ser conscientes
nosotros somos productos de ese colonialismo. Y como producto del colonialismo, se nos aflora en un momento determinado de nuestras actividades diarias la discriminación. ¿Sí? Porque solamente en el momento en que nosotros somos conscientes de que generamos discriminación, vamos a lograr buscar alternativas de cambio. De lo contrario, no. Como el alcohólico, o mejor dicho, es como una persona que toma todos los viernes y dice yo no soy alcohólico. ¿Sí? Pero como no es consciente o no llega a la conciencia de que es alcohólico, nunca va a buscar una alternativa de cura. Solamente buscará la alternativa a su problema, que es el alcoholismo, solo cuando sea consciente. Yo creo que ese proceso social tiene que darse en mestizos, en afrodescendientes y en indígenas. Porque no podemos decir que las comunidades funcionan de maravilla. También hay discriminación, por supuesto que lo hay. ¿Sí? Y por eso yo creo, también no hay que temer a la crítica. Hay que temer a la crítica. Si no nos criticamos entre nosotros, estamos construyendo es una idea esencialista de indígena. Y no es eso. La idea es cómo cambiar el mundo, cómo cambiar ese sistema de discriminación. ¿Bien? Entonces yo creo que son tareas, como digo, en honor al tiempo, José, solamente lo dejo estos dos. Amigos, muchísimas gracias, debo decir, de mi parte, por haber generado este espacio de reflexión, este espacio de llamado de atención, este espacio de invitación, este espacio de motivación y ojalá un sacudón a todos para decir qué estamos haciendo respecto a este tema. Nos ha acompañado en Risinacuy TV, Victoria Salinas, ya es demógrafa con algunos estudios académicos, también Pachacuti Maca, sociólogo y con alguna trayectoria también en varios ámbitos académicos, organizativos, y también doctor Raúl Yazag, constitucionalista, quichua desde el centro del país y obviamente desde el mundo de la academia. Qué grato poder dialogar. Y amigo y amiga, decirles que esto es Risinacuy TV. Con este tipo de inquietudes salimos todas las semanas y en manos de ustedes les dejamos para que usted comente, comparta, pregunte, por supuesto, a través de los canales generados. Muchas gracias una vez más. Hasta un nuevo encuentro. Y de paso, se nos viene otros temas. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra tierrita? Esto como un adelanto. ¿Dónde están concentrados más tierras? ¿A qué están dedicadas esas tierras? Incluso nosotros, quienes hemos venido acá al ámbito urbano, ¿tenemos o no? Algunos creo que sí. Pero ¿en qué condiciones están esas tierritas? Bueno, les dejo ahí nomás para no ir haciendo más preguntas. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Un abrazo, Josecito. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Un abrazo y una buena noche. Gracias a a todos. todas y a todos. Jorge Apugyón, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runas Sumac Micuy, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música.
Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad.